Buenas, vamos con la presentación del trabajo realizado sobre el alquiler de bicicleta. Primero vamos a presentar nuestra tabla de contenido, en la cual vamos a empezar por la metodología, luego continuaremos por la presentación de las gráficas con los datos que consideramos más relevantes, luego vamos con las predicciones y por último acabaremos con nuestras conclusiones. Bueno, el primer apartado, la metodología. ¿Cómo hemos hecho para realizar este trabajo? Bueno, primero hemos cogido todos los datos y hemos hecho una limpieza, es decir, hemos comprobado si hay datos erróneos, si hay datos faltantes, si hay algunos valores que pueden ser atípicos. Luego hemos continuado con una visualización de los datos, pues para intentar darnos cuenta de cuáles son aquellas variables que pueden ser más importantes en nuestro caso y cuáles nos van a ayudar más a realizar buenas predicciones. Y por último, pues ya hemos hecho las predicciones, en este caso utilizando regresiones lineales. El siguiente apartado, las gráficas que consideramos más relevantes. Bueno, lo primero que deberíamos de observar es cómo evolucionan los alquileres con respecto al tiempo y vemos que efectivamente en nuestra empresa hay una tendencia creciente, sobre todo con respecto al primer año. Tenemos datos de los de 2 años, pues el segundo año ha mejorado con respecto al primero, con lo que podemos ver que la empresa por ahora va bien, es decir, hay más alquileres, cada vez hay más clientes y cada vez se producen más alquileres. Luego podemos analizar cuáles son los alquileres que hay en función de la época del año. Vemos que en primavera, por ejemplo, hay menos alquileres, se producen irregularidades, es decir, no hay los mismos alquileres en verano que en primavera que en otoño. Y también muy importante, vamos a empezar ya a distinguir entre dos tipos de usuarios que hay en nuestra empresa, fundamentalmente, que son los que están registrados y los que son usuarios casuales. Y vemos ya que hay clara diferencia en el comportamiento entre ambos. Por ejemplo, los usuarios casuales apenas alquilan bicicletas en invierno, mientras que los registrados la alquilan más en esta época del año. Y efectivamente, pues aquí señalamos cómo se ve claramente estas diferencias de comportamiento entre ambos tipos de usuarios. Bueno, también podemos analizar los alquileres que hay por hora en función del tiempo que hay, es decir, si el tiempo es despejado, nublado o si hay lluvia o nieve ligera. Cabe destacar que en nuestros datos también había días de lluvia fuerte, nieve fuerte o granizo, pero como estos datos resultaban ser muy escasos, pues no se han tenido en cuenta para el análisis, ya que no proporcionaban estadísticas suficientemente altas como para poder realizar un buen análisis. Y vemos que los días de lluvia o nieve, como cabe esperar, se producen menos alquileres. Pero aún así, vemos que en los usuarios registrados es más estable, mientras que en los casuales, que haya lluvia o nieve es un factor determinante a la hora de que elijan coger la bici. La cogen mucho más cuando, cuando el tiempo es despejado. Bueno, ahora si vemos los alquileres en función de los meses del año, pues vemos que se corresponde bastante con esto que hemos visto. Por ejemplo, en enero, que es invierno, o en diciembre se alquilan muchas menos bicis. Y también podemos ver las claras diferencias que hay entre usuarios registrados y casuales. En los usuarios casuales influye más este hecho de que sean meses más fríos o no. En los usuarios registrados se tienden a mantenerse más estables los alquileres en función del mes. También podemos estudiar los alquileres según el día de la semana. Y es que podemos suponer que a lo mejor no es lo mismo los alquileres que se producen un lunes que los que se pueden producir un sábado, un domingo o un viernes. Vemos que los alquileres totales se mantienen bastante estables con los días de la semana, pero sin embargo, cuando nos paramos a diferenciar entre usuarios casuales y usuarios registrados, vemos ya que hay claras diferencias. Y es que mientras que los usuarios registrados los fines de semana, o mejor dicho, los viernes y los sábados, no cogen apenas la bici, los usuarios casuales aumenta mucho su tendencia a alquilar bicicletas este tipo de días. Y esto ya nos está dando información muy relevante de, de cómo actúan estos usuarios, o más bien cuáles son las diferencias entre ambos tipos. Bueno, también podemos ver los alquileres que se producen en función de la hora del día en la que estamos. Y es que vemos que esto ya nos arroja datos
que son muy diferenciadores. Por ejemplo, la diferencia entre las bicicletas que se alquilan a las 6 de la tarde y a las 4 de la mañana es muy, muy, muy notable. Y esto tendremos que tenerlo muy en cuenta en nuestro análisis. Va a ser uno de los factores más importantes la hora. Y también aquí, una vez más, se producen diferencias entre los usuarios casuales y los usuarios registrados. Y es que vemos que los usuarios registrados tienen picos, por ejemplo, a las 8 de la mañana y a las 5 o las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, mientras que los usuarios casuales, pues desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues es como que es donde se encuentran los alquileres máximos que producen estos usuarios. Y esto ya nos da información bastante relevante. Si unimos esto con lo que hemos estado viendo antes de los fines de semana, que los registrados alquilan menos, los casuales alquilan más, pues podría darnos a pensar como una primera teoría que estos usuarios que están registrados están utilizando las bicicletas para sus tareas cotidianas, como puede ser ir al trabajo. Por ejemplo, podrían estar utilizándolas para ir al trabajo y por eso se aumentan mucho los alquileres a las 8 de la mañana y también para volver del trabajo y por eso volvemos a tener otro pico a las 5, las 6, las 7 de la tarde. Mientras que los usuarios casuales, pues parece que la usan más en su tiempo libre y por eso pues la usan a esta hora de la tarde, mientras que los usuarios registrados, a la hora en las que suponemos que puede ser que estén trabajando, pues hay muchos menos alquileres. Por ejemplo, las 10, las 11, las 12 de la mañana, pues bajan bastante los alquileres. Si efectivamente vemos que este es el horario que usualmente pensamos que es un nuevo horario de oficina, pues efectivamente aquí es donde están el mínimo de alquileres de los usuarios registrados. Bueno, pero también hay otros factores que parecen influir, y es que si vemos la gráfica de cómo varía la temperatura con el tiempo, y también vemos cómo varían los alquileres con el tiempo, vemos que los máximos de la temperatura se corresponden con los máximos de los alquileres, y esto ya nos da a pensar que va a haber una correlación fuerte. Y efectivamente, si estudiamos la temperatura, cómo afecta cómo varían los alquileres coronas con la temperatura, vemos que hay una clara tendencia creciente, es decir, cuanta más temperatura hay, pues más alquileres se producen. En especial, como vemos, con los usuarios casuales, que ya estamos viendo que las condiciones climáticas a ellos les importan mucho más que a los usuarios registrados. Bueno, con la humedad pasa algo bastante similar a la de la temperatura, solo que ahora pues hay una humedad que es más óptima y si hay más humedad pues decrecen los alquileres. Y otro factor muy importante es si el día es de trabajo o no. Ya hemos visto que o nos da que pensar que los usuarios registrados están utilizando las bicicletas para realizar sus tareas cotidianas, como puede ser ir al trabajo, y vemos que los días que no hay trabajo, los usuarios registrados cogen menos la bicicleta que los días que sí hay trabajo. Justo al contrario que pasa con los casuales, que los días que no hay trabajo utilizan más la bicicleta que los días que sí hay trabajo. Una vez más, parece que los usuarios registrados usan la bicicleta para sus tareas cotidianas y los usuarios casuales pues parece que la están usando para, pues, para su tiempo de ocio. Bueno, ahora vamos con las predicciones. Recordamos que hemos hecho nuestras predicciones utilizando regresiones lineales y hemos utilizado todas estas variables. Y además, pues vemos que efectivamente, para realizar las predicciones, pues las horas, por ejemplo, como las 8 de la mañana, en la que se realizaban muchos alquileres, pues la variable 8 de la mañana, o ser las 8 de la mañana, pues tiene una importancia mucho más alta que otras. Podemos hacer lo mismo con usuarios totales, pero ahora en vez de en general, pues en los días de trabajo. Y vemos que se produce algo parecido, pero que claro, en el horario de oficina aún hay menos alquiler. Y lo mismo en los días libres, pero ahora pasa lo contrario. Ahora en los días en el horario de oficina hay más alquileres. Esto es pues, porque los usuarios casuales pues, están aprovechando estas horas libres para alquilar sus bicicletas. Y además se puede hacer regresiones incluso aún mejores. Por ejemplo, si separamos entre usuarios registrados y casuales y días de trabajo y no trabajo, pues se obtienen los siguientes coeficientes de correlación. Es decir, que podemos realizar predicciones muy precisas. Y esta vez, pues los usuarios totales, en vez de predecirlos como una sola recta de regresión,
pues los podríamos predecir como la suma de los usuarios registrados más los casuales. Y ya por último vamos con nuestras conclusiones, que son varias y son sencillas, son las que venimos comentando durante toda la presentación, y es que em, la, el alquiler de bicicletas, pues con el tiempo cada vez se registran más usuarios y cada vez hay más clientes. Luego, que los usuarios registrados se comportan de una manera muy diferente a los casuales. Y luego, en general, que el clima influye mucho en los alquileres, en especial en los usuarios casuales. Y ya por último, pues también hablar un poco de que pues, la hora, por supuesto, también influye muchísimo, e incluso el momento del año en el que estemos. Por ejemplo, pues ya hemos visto que en el horario de oficina, pues los usuarios que están registrados apenas cogen la bicicleta, excepto en la hora de entrada y salida de la oficina. Y con esto ya concluimos nuestro trabajo.